Hablemos del ayuno. Introducción. Cuando ayunamos, nos humillamos ante Dios y esto permite una gran sensibilidad para escuchar la voz del Señor, entender sus propósitos, discernir los ataques del enemigo, encontrar el favor y la gracia de Dios y la fortaleza para vencer. Esta es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo, juntamente con la oración. Conceptos. Es la abstinencia de tomar alimentos, pasar sin algo, practicar la negación del yo. Es un quebrantamiento a la carne y al espíritu del hombre, a través de la abstinencia de la nutrición usual de comida y o bebida. Es el negarle los placeres a la carne y dedicarnos a la oración y a la humillación de nuestro ser. Es un medio de separarnos del mundo, de lo material, de lo deleitoso, de modo que nuestro pensamiento se oriente correctamente y se fije en Dios y el mundo invisible de lo cual es el centro. Del hebreo, tzum, cubrir la boca, ayunar. Del griego, nesteía, abstinencia por la falta de alimento, en especial, ayuno en el día de la expiación, ayuno sosegadamente. Nesteuo, abstinencia de alimento, ayunar. Nuestro ayuno. San Mateo, capítulo 6, versículo del 16 al 18. Aunque es un arma que el Señor le ha dado a su pueblo, en algunos casos el ayuno ha llegado a practicarse solo por una costumbre, por un ritual, por ser vistos, para ser considerados espirituales y aún en algunos casos han querido comprar los favores del Señor a través de este sacrificio de negación, creyendo que Dios obrará tan solo por el hecho de que se ha ayunado, como lo hizo David. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 15 al 23. Esto os lleva a hacer ayuno sin propósito, sin sentido y aún sin voluntad de Dios. Nuestra actitud. Joel, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Dios no quiere que hagamos de este acto de rendición y humillación, no un acto eclesiástico o religioso. Por eso debemos ver que en la palabra podemos encontrar diferentes tipos de ayunos, diferentes razones para ayunar y diferentes propósitos. Algunos son ayunos de un día, otros de 3 días, otros de 3 semanas y otros hasta de 40 días. Razón para ayunar. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 28 al 30. La única razón para ayunar es el rendir, humillar y afligir nuestro ser, para sensibilizarlo a la voz del Señor, para que Él traiga ayuda en tiempo de crisis, traiga revelación, liberación, sanidad, etc. No es dejar de comer. Isaías capítulo 58, versículos del 1 al 12. Ayunar no es solo dejar de comer, es humillar nuestra alma, hacer el bien y la voluntad de Dios, y en algunos casos, como en el de Daniel, es comer solo cierto tipo de alimento. Propósitos del ayuno en tiempos de crisis. Por la persecución. Esther, capítulo 4, versículo del 16 al 17. Esther está en un momento de decisión en su vida y en la vida de su pueblo. Esta era una crisis de vida o muerte, y solo el buscar a Dios de todo corazón podía traer liberación. Por el estado de una nación. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículos del 11 al 12. David y su pueblo ayunaron no solo por la caída del rey, sino también para que Dios tuviera misericordia del pueblo que quedaba a la deriva sin el rey y derrotado por sus enemigos. Por causa del pecado. Esdras, capítulo 10, versículo 6. El pecado es una crisis por la que se debe ayunar,
para que nuestra carne desfallezca y el espíritu se fortalezca, para recibir revelación. Daniel capítulo 9, versículo 3 y 23. Daniel buscó el rostro del Señor para sensibilizar su espíritu y así poder oír y entender la revelación de Dios a su vida. Daniel capítulo 10, versículos del 1 al 5 y del 12 al 13. Cuando nos humillamos delante del Señor, no solo escucha nuestro clamor, sino también responde con revelación. Para examinarnos, Levítico capítulo 23, versículo 27. El día 10 del mes séptimo es el día del perdón, celebración de una fiesta solemne en honor al Señor. Y ayunarán, le presentarán ofrendas por fuego. En el día de expiación que el Señor había consagrado para que Israel se examinara, les ordenaba que se presentaran ante Él en humillación, y así afligieron su alma para examinarse y alcanzar la misericordia. Para liberación. Jueces, capítulo 20, versículos de 18 al 26. Israel subió a una batalla sin haber ayunado, y eso les trajo la derrota. Tuvieron que meterse en ayuno para que el Señor les liberara. Hay situaciones en nuestra vida que solo se van a vencer si tenemos una vida de oración y ayuno, porque aún las potestades espirituales reconocen la autoridad de alguien que busca al Señor en oración y ayuno. Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 21. Para ser liberados del juicio. Jonás capítulo 3, versículos del 4 al 10. Debido a que Nínive se humilló en oración y ayuno, alcanzó misericordia y el juicio del Señor no vino contra ellos. Dios se acerca a aquellos que de corazón se arrepienten. Acá el ayuno no solo era una actitud de humillación, sino también de arrepentimiento. Al igual, Acab, siendo el rey perverso, alcanzó misericordia al humillarse en ayuno y oración. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos del 27 al 29. Por sanidad. Segunda de Samuel, capítulo 12, del versículo 15 al 16, y Daniel, capítulo 1, del 8 al 16. Esto implica sanidad interna como externa. El alma es purificada, pero también el cuerpo es desintoxicado de todo el exceso de comidas que no le son nutritivas al sistema humano. El abstenerse de alimentos sólidos y tomar más líquido trae una función de limpieza al organismo. En Daniel y sus amigos, el ayuno los hizo más robustos que los demás jóvenes, a pesar de que los otros jóvenes comían los manjares del rey. Los hizo jóvenes saludables. Para el dominio propio y autoridad. San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Aunque Jesús, como Hijo de Dios, sabía que tenía autoridad sobre todo principado, antes de iniciar su ministerio, hizo ayuno y oración para llegar a desarrollar el plan del Padre en su vida. Para guiar una obra. Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3. La obra del Señor solo se puede hacer guiados por el Espíritu Santo y solo sometido nuestro ser a la búsqueda de Dios podremos escuchar la voz del Señor para ser guiados. Conclusión. San Lucas, capítulo 18, versículo 11 al 13. Debemos estar seguros que estamos orando y ayunando por la razón y los propósitos correctos, para así agradar al Señor con nuestros sacrificios, porque Él quiere obediencia antes que sacrificio. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22.